nombre es Mikley Cubicaje Sánchez. Nací en 1983 en la provincia Mariscal Ramón Castilla, distrito de Pebas, departamento de Loreto. Entonces el 20 de marzo de 1983. Bueno, la familia, como les decía, es muy católica. Papá y mamá son matrimonios católicos, casados, confirmados y bautizados católicamente. Fruto de ese matrimonio nacimos 7 hijos, de los cuales yo soy el último. Todos mis hermanos hasta la actualidad son católicos y de los cuales yo opté por la vida religiosa. Prácticamente la vida en el pueblo era la casa y la iglesia, o la vida parroquial, que eran regentados por los franciscanos. Mis abuelos fueron y mis padres fuimos, hasta yo también somos de la etnia los Ocainas, que vinieron juntamente con los Boras, los Huitotos y los Yaguas al Perú en tiempo del caucho. Todo surgió cuando tenía 12 años. En la iglesia de mi pueblo había en el periódico mural un tríptico de los franciscanos canadienses. Y lógicamente uno no conoce o no distingue cuál es provincia, cuál es custodia. Solamente había una imagen de un tríptico con muchos frailes haciendo propaganda. Algunos estaban tocando sus instrumentos musicales, guitarra, tambor y otros instrumentos. Esta imagen caló en mi memoria. Desde ese tiempo esa imagen siempre ha pervivido en mi memoria hasta el día que decidí ingresar al postulantado en el 2004. Yo ingresé ya decidido a ser religioso franciscano. Desde ese tiempo las dudas siempre hubo, pero ya estaba decidido hasta que en el 2012 yo decido hacer mi profesión solemne, consagrarme a Cristo toda mi vida. Ya las dudas iban aminorando a un 1% estaba la duda, ya un 99.9% ya estaba convencido en el 2012 cuando hago los votos solemnes conjuntamente con 5 hermanos. Mi mamá siempre estuvo ahí, lógicamente tenía grado de tristeza porque era el último hijo y prácticamente ella había quedado viuda. Papá ya murió cuando tenía 10 años, murió, y la única esperanza para que mantenga la casa, para que mantenga su trabajo y para prácticamente quedarse con todo, no eran grandezas, pero sí había, hasta ahora siguen conservando los terrenos, la casa, tanto la casa en la chacra y como la casa en la ciudad, podemos decirlo, y yo era la única esperanza que quedaba. Y mamá se entristeció lógicamente porque se iba el sostén de la casa. Después me comenzó a apoyar poco a poco y hasta hoy día me sigue apoyando. En el aspecto personal, salir de casa, dejar a mamá sola, viuda, y ha generado un poco de dificultad en el proceso de formación, que poco a poco lo he ido superando hasta el día de hoy. Agradezco mucho al padre, a Fray José Vera Pérez, que en diciembre del 2003, que prácticamente estaba decidido a ingresar al seminario franciscano, él se contactó con el promotor vocacional de la provincia misionera San Francisco Solano del Perú, que en ese tiempo fue Fray Antonio Saldaña. Él se contactó conmigo y me dijo que de Iquitos viajase a Lima, 1 de diciembre, haciendo la experiencia del aspirantado. Cuando pasé la experiencia del aspirantado, retorné nuevamente a mi pueblo, a Pebas, para regresar el 1 de febrero de 2004. Ahí ya fuimos varios muchachos y el padre José Vera me acompañó durante todo ese proceso hasta llegar a Lima. Posteriormente, en el 2006, pasé al noviciado, que es aquí en el convento de Santa Rosa de Ocopa, por un año. En aquel tiempo fuimos 24 novicios de las 4 entidades franciscanas: provincia 12 Apóstoles del Perú, provincia San Francisco Solano, custodia Santísimo Nombre de Jesús y custodia San José del Amazonas. De los 24 profesamos 19 para pasar a los estudios de filosofía y teología, de los cuales en la actualidad, ya después de los estudios superiores,
solamente quedamos 6 compañeros del noviciado. Evidentemente el formador, el maestro, Fray Lorenzo García Alonso, siempre nos decía que esa etapa era primordial en el aspecto decisivo del candidato que quiere optar por la vida franciscana para los votos temporales. Y siempre nos ha marcado el sentido de que de la penitencia, la oración y el estudio. La penitencia, la oración y el estudio. Y lógicamente también los hermanos, ¿no?, que ocupan un lugar primordial. Pero los estudios y la oración, que era la nueva etapa a la que uno ingresaba, ya los estudios de filosofía y teología. Crisis siempre las he tenido, dificultades en el ámbito académico también, porque no soy un alumno perfecto, pero sí ahí estoy en el estándar, digamos, en un alumno normal, promedio normal. Dificultades sí, las he tenido y las he superado con la oración y al mismo tiempo con los mismos hermanos. Ese tiempo estuvimos acompañados con muy buenas personas, Fray Percy Barrientos, que ha sido mi formador, Fray Nelson Chanta y últimamente Fray Mario González, que prácticamente me acompañó hasta los últimos años. De Estudios Teológicos Juan 23, más conocido como ISEC. Ahí terminé los estudios de filosofía y teología. Ahí también hice mi especialización en educación, por eso tengo el título de profesor de filosofía y religión por el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan 23, especialista en disciplinas teológicas por el mismo instituto. Y gracias a Dios tengo el bachillerato por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma y tengo la licenciatura en Educación, especialidad Ciencias Históricos Sociales, Historia y Geografía por la Universidad Marcelino Champañá en Lima y me he quedado en el 7º ciclo de Psicología por la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Esos son los logros que me he permitido hacer gracias a los hermanos y también gracias a la provincia que ha invertido en mí y creo que no lo he defraudado en el aspecto académico. Y aún me sigo formando, aún sigo queriendo superar. Lógicamente, la fraternidad y la humildad está de por medio. Yo quisiera decirle a toda la feligresía que siga apostando por Jesucristo. Jesucristo nunca pasa de moda. Jesucristo no es una corriente de pensamiento. Jesucristo no son monedas actuales que mañana se devalúa. Jesucristo es. Y por eso están las múltiples comunidades religiosas y nosotros los franciscanos, que desde hace 500 años estamos en suelos sudamericanos. No nos dejemos llevar por corrientes vagas que aparecen y mañana desaparecen. Al joven, apueste por algo seguro que es Jesucristo. No nos dejemos llevar por corrientes que pululan por ahí, por corrientes pseudocristianas que aparecen, que solamente quieren robarte dos cosas. Primero tu fe y después tu diezmo, o sea, tu billetera. Esas son las dos condiciones por las que aparecen estas corrientes pseudocristianas. Jesucristo no pasa de moda, Jesucristo siempre es su doctrina de amor, su doctrina para el hombre que es capaz de amar, el hombre que es capaz de trascender, su espíritu que es fuerte, su espíritu que anhela más, su espíritu de búsqueda. Y ahí está el hombre moderno. Muchas veces piensan que el hombre moderno es increyente. No, el hombre moderno se ha vuelto más creyente, solamente que no cree en el Dios de Jesús. Han sacado al Dios de Jesús por la puerta y han metido muchos dioses por la ventana. El Dios de la increencia, el Dios del alcoholismo, el Dios del relativismo, el Dios del agnosticismo, el Dios de la cartomancia. Han entrado por la ventana y, como decían los misioneros de Ocopa, la religión, la ciencia y el trabajo constituyen el progreso y la felicidad de los pueblos. Amemos nuestra cultura, amemos nuestra religión, amemos nuestras costumbres. ¿Qué es un pueblo sin cultura? ¿Qué es una ciudad sin tradición? ¿Qué es una ciudad sin religión? Ahora vamos a dejarle la bendición que hacía San Francisco de Asís a sus hermanos, que decía: el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te conceda la paz, te mire benignamente. El Señor te bendiga en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.